Si sale la AGI el día de mañana, bueno, es como tener una inteligencia artificial más poderosa, pero, ok, ¿cómo la integro a mis operaciones diarias? O sea, va a haber una curva de aprendizaje, una curva de adaptación importante por parte de las empresas para poder integrar la AGI. Van a tener que haber desarrollo de herramientas, desarrollo de software, evolución de los procesos para poder integrar todo esto de forma más, digamos, más orgánica. O si no, van a suceder temas como lo que les pasó a Amazon con el tema de sus caídas. Eso, desde mi perspectiva, aumenta aún más el tema de la rentabilidad de la AGI. No es que no se vaya a tener, pero no va a ser en el corto plazo, va a ser quizás en el mediano plazo. Okay. Hola Sapiens, sean bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio 15 de este podcast, su podcast preferido, su podcast favorito, Sapiens versus Tech. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Juan Antonio? Así es, el podcast donde te comentamos todo lo de tecnología, inteligencia artificial y lo nuevo, con base, y por cierto, no vendemos cursos. El día de hoy vamos a hacer tenemos que hacer un paréntesis en nuestro contenido porque sucedió una noticia impactante. Y es que SoftBank acaba de conseguir un préstamo para OpenAI de $40.000 millones. Según lo que estaba investigando, este es el préstamo en dólares más grande de toda la historia. Ahí ustedes comentan mencionen en los comentarios si encuentran uno de mayor impacto, pero este es el que yo he encontrado más potente. Y hay que ir desmenuzando esta noticia porque se activan las alarmas. Aquí ya no se trata de una empresa privada que está invirtiendo en plata a OpenAI, se trata de un banco que tiene otros bancos detrás y hay dinero de gente, evidentemente. Entonces, es una jugada que si sale mal puede tener repercusiones muy graves para la humanidad. Pero ¿qué crees tú, José? ¿Será que es un riesgo calculado o será que se están lanzando al vacío? Bueno, es un tema, es un temazo, como veníamos hablando antes de empezar a grabar, porque como bien lo dijiste, no es lo mismo que invierta un Microsoft, invierta un Oracle y bueno, todo ese grupito de empresas de la que ya hemos hablado en episodios anteriores. Esta vez se está metiendo en la inversión SoftBank con un capital importantísimo y que encima, por lo que veo por aquí en las noticias, ha contado con el apoyo de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui y MUFG Bank como garantes del préstamo. Entonces, es muy importante porque todo puede salir muy bien, pero también puede salir muy mal. si, si llega a salir mal, entonces sí pudiésemos estar hablando de una explosión de burbuja inminente. Y ojo, porque se supone que este préstamo tiene un vencimiento de 12 meses. Exactamente. Hay que regresar esta inmensa suma de dinero en un periodo de tiempo que a mi parecer es extremadamente corto. Todo puede salir, todo tiene las papeletas para salir muy mal, realmente. Sí. Pero como tú lo dices, esta gente está, o sea, si toma este tipo de riesgos es porque ya tuvieron que haber previsto un escenario que quizás nosotros no conocemos. Pero ciertamente el nivel de riesgo es bastante alto, a mi parecer. Yo veo tres posibilidades aquí. Tenía dos, pero incluí una nueva. Veo tres posibilidades. Una es que ellos de repente Sam Altman o alguien los ha convencido de que este año vamos a lograr la AGI, porque sería la única manera de poder devolver ese préstamo en 12 meses. La otra opción, que se rumora que OpenAI va a salir a bolsa a finales de este año o principios del 2027, eso podría generar una compra de acciones importante, ya que, bueno, o sea, no hay que olvidar que OpenAI domina más del 70% del mercado de inteligencia artificial. O sea, existe Gemini, nos puede gustar mucho Cloud, nos puede gustar mucho Anthropic, nos puede gustar mucho. Por ahí los gustos y colores es chévere. Pero el mercado, más del 75% lo domina OpenAI. Entonces, si OpenAI sale a bolsa, podría quizás devolver ese préstamo sin mucho problema. Y la tercera opción que yo veo es que sea como un intento de quemar todos los barcos porque están viendo algún movimiento muy potente por parte de China. Y quizás ellos se están uniendo básicamente para decir, mira, o sea, aquí tenemos que quemar los barcos o China nos va a pasar por encima. ¿Qué opinas tú de estos escenarios? ¿Cómo le añadirías otro más? Obviamente, igual, estos tres escenarios, igualito, pueden salir bien o pueden salir mal. Pueden salir bien en el sentido de lograr el objetivo y ser muy rentable, devolver el préstamo y convertirse en el victorioso de esta
gran carrera armamentística por la inteligencia artificial, o como lo llaman algunos, la fiebre del silicio, pero también puede salir mal. Y mucha gente va a perder dinero, vamos a tener un colapso económico peor que el de las .com, creería yo, y uf, yo no habré confesado. Fíjate que es muy posible. Si esto llega a salir mal y no se puede pagar este préstamo, entonces, bueno, va a haber un impacto terrible, como yo creo que equiparable a la crisis inmobiliaria del 2008, creo que fue la del 2008. La de las .com fue en el 2001, por ahí. Hemos tenido varias bastante Sí, seguidas. A ver, ajá, exacto. el tema es que al estar los bancos involucrados, puede suceder algo similar a lo que pasó con la crisis inmobiliaria. Bueno, pero vamos a los escenarios. El primer escenario, repítelo, por favor. Que estén convencidos de que van a poder lograr la AGI. Vamos a empezar por ahí. Eh, yo no estoy seguro, o sea, no le veo tantas papeletas a esa opción. Porque, ojo, posiblemente sí lleguemos allí, cómo no, pero en un año está como difícil. Y aunque lleguemos al AI en ese lapso de tiempo, entonces no vamos a tener ahí todavía, digamos, un modelo de negocio que permita recuperar esa, esa suma de dinero. Me explico. Es como si, bueno, dimos con la solución dentro de 2 meses. Bueno, entonces hay que movilizar un mecanismo que permita que la gente pueda adquirir ese tipo de tecnologías, pagar de forma mensual, o sea, como servicio, adquirirlo con una herramienta aparte. Es decir, ya teniendo el producto, entonces hay que crear todo el tema ¿Cómo logístico para que rentabilizar? pueda exactamente, pueda ser rentabilizado. Entonces, todo eso en un año no lo veo factible. Por eso, en mi opinión, esa hipótesis de la AI la veo extremadamente complicada. O por lo menos puede ser una apuesta a futuro, ¿o no? O sea, incluso estaba viendo por ahí en la misma noticia que estábamos leyendo que el cierre de lo que sería esta ronda de capitalización sería de aproximadamente unos 120.000 millones de dólares. Es algo, es algo. Entonces, mira, cómo no, pueden haber inversiones importantes en el tema de buscar la AI, pero ciertamente estamos muy limitados en lo que sería eh, desarrollar este tipo de tecnología en la Tierra. Recuerda que también teníamos ideas como la de Elon Musk de desarrollar centers en el espacio para que esta tecnología fuese aún más económica, o mejor, o bueno, no son nada económicas, pero que sean un poco más económicas de producir el tema de tecnología para la inteligencia artificial. Entonces, lo veo muy extraño. No sé si es que OpenAI se va al espacio, es otra posibilidad. No sé si es que se va al espacio, no sé si es que ya se van a un escenario submarino, no sé qué va a pasar, pero ciertamente es algo de dinero con el que se pueden hacer cosas y bueno, esperemos que se logre la AI, cómo no, pero o sea, rentabilizarla y poder recuperar todo ese dinero en menos de 12 meses es lo extremadamente complicado. ¿Cuál fue el segundo escenario que mencionaste? Bueno, el segundo escenario que yo estoy viendo posible es que sea efectivo, que OpenAI ya va a salir a bolsa a finales de este año, principios del otro, por lo tanto, generando una venta de acciones masiva, recopilando una cantidad de inversión masiva, podría entonces posiblemente pasar a ser simplemente la primera empresa de mayor capital de todas las tecnológicas y poder recuperar este dinero, ¿no? Prestado. Es posible que esto suceda. Creo que es una forma, bueno, de por sí el año pasado, cuando estábamos hablando ya de la gran deuda que tenía OpenAI que tenía que pagar, ya veníamos hablando de dos tipos de soluciones, o salir a bolsa o, o pedir rescate a nivel gubernamental. Entonces, bueno, con este nuevo préstamo, esta ronda de recaudación, en teoría podrían salir de todas las deudas que tenían. Sin embargo, están, digamos, consiguiendo una deuda aún más compleja de poder pagar en unos tiempos bastante complicados. Yo creo que lo que se viene en el mediano plazo es, o sea, si las cosas salen mal, viene la salida a bolsa aunado a un rescate del Estado. Porque yo no, o sea, no estoy seguro de que con una salida a bolsa quizás podamos, o sea, ellos puedan recuperar esta cantidad de dinero. El costo de las acciones tendría que ser exorbitante.
para poder llegar hasta allá. Que obviamente se puede, estamos hablando de la empresa pionera de inteligencia artificial y de que se puede manejar esos costos, ¿no? El tema está en cómo lo va a recibir el mercado, en cuánto tiempo va a poder, digamos, recaudar todo ese dinero, cuáles son las condiciones que no conocemos que se implican en ese tipo de préstamos. Es bastante complicado. ¿Y cuál es el tercer escenario que estabas planteando? Bueno, que estén previendo una movida muy importante de China, por ejemplo, donde podría ser complicado para lo que es la economía americana de igual manera. No estoy seguro de ese movimiento estratégico, porque de serlo, entonces estaríamos leyendo que es el gobierno americano el que estuviese haciendo esas inversiones extraordinarias. Em, Mm. como estamos hablando de un banco, no creo que estemos dentro de ese escenario, digamos, de competencia, de desarrollo tecnológico en pro de lo que sería el gobierno americano. Lo dudo mucho, no, claro, no lo podemos descartar, pero, pero realmente no creo que sea lo que está sucediendo aquí. No lo creo. Pero ahora que ya di mi opinión sobre estos tres puntos, me gustaría que tú nos explicaras, Juan Antonio, por qué llegaste a estas tres conclusiones. Empieza por el primer escenario. Me parece excelente. Bueno, desde yo primero, para recordar acá un poco, esta inversiones se comenta que va a ser destinado a lo que son la compra de más chips, la producción de más chips, la puesta en marcha de más data centers y la posiblemente cierre de contratos energéticos. Porque hay que recordar que cada data center más o menos consume lo que es un gigawatt de energía. Un gigawatt de energía, estoy investigando para más o menos decir la cifra correctamente, es lo necesario para poder abastecer una ciudad metropolitana como por ejemplo San Francisco, Madrid o Medellín. Y esto es solo un data center de los actuales. Existen proyectos para crear data centers que consuman 5 gigawatts. ¿A qué voy con todo esto? La energía en el planeta no es infinita de momento. Nosotros tenemos recursos limitados de lo que es agua, petróleo, energías renovables, energías nucleares, que existen también muchos proyectos de reactivación de plantas nucleares. Existen también posibles convenios de Estados Unidos para obtener este recurso energético de Venezuela. Y eso me lleva a mí a pensar que ellos están cerrando posibles contratos energéticos y también, ojo, para los data centers se necesita espacio físico. Entonces ellos están buscando cerrar antes de que otro lo haga. Ahora bien, si nos vamos al AGI, ¿qué es lo que pasa? Si con estos data centers pudieron haber descubierto que ellos, con este poder de cómputo, podrían llegar a la AGI, esto podría, si bien no ser un retorno de inversión inmediato, porque como tú dices, hay que montar toda la logística, hay que montar todo ello, pero bueno, en cierta medida están logrando el montaje de la logística y en cierta medida pudiéramos estar hablando de que los usuarios podrían pagar una suscripción simplemente empresarial, ya no la de $200, que es la más cara que tiene OpenAI, quizás un poco más cara, pero vas a tener la AGI. Entonces, seguramente muchas empresas van a querer adquirir este servicio, que va a ser básicamente infraestructura, o sea, la inteligencia artificial, dígase AGI o inclusive la que ya está, podríamos estar hablando de ella en unos años como lo hablamos del Internet, como hablamos de la electricidad, un servicio básico que todos vamos a necesitar. Y en ese sentido, tendría lógica una inversión de este tipo, porque estamos hablando de una nueva infraestructura, que muy pocos van a ser los dueños de esta infraestructura, entre ellos SOFA, si logran el objetivo. Me ibas a... Me parece muy bien, pero eh, fíjate lo que mencionaste. Mencionaste que podrían las empresas pagar más para todo esto. Y eso es parte de lo que te mencionaba del tema de la logística, el cómo se va a vender. Por lo menos ahora mismo, ya con el nivel de inteligencia artificial que tenemos, tema cloud y todo esto, hay empresas, llámese Amazon, que están incluso recontratando empleados, o sea, empleados senior para el tema de programación. Te va a decir empleados humanos, pero no tiene sentido. Porque, ¿qué sucede? Em, hubo un masivo, recuerda que hubo un despido masivo de personas. Sí. Dentro de estos despidos, bueno, se fueron varias personas senior y parte de, digamos, esas tareas las tomó la inteligencia artificial. Recuerdo haber visto en algunas noticias esta última semana que digamos, esta acción por parte de Amazon generó una mayor caída de servicios. Es decir, los servicios se caían mucho más tiempo de lo normal porque la inteligencia artificial
tomaba decisiones arbitrarias con respecto a actualizaciones, a algunos cambios, entonces generaban caídas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la inteligencia artificial hace el código y posteriormente es revisado por un programador senior, entonces en esa combinación de acciones, donde se detecta la menor cantidad de caídas dentro del sistema tecnológico de Amazon. Podría estar equivocado con algunos números, Ok, pero básicamente es eso. El tema es, o a lo que voy, ok. si las empresas aún no saben bien cómo trabajar con la inteligencia artificial, están intentando como descubrir cómo integrarla de tal forma que les funcione bien, sin afectar sus operaciones, manteniendo un equilibrio humano-máquina. Entonces, si sale la AGI el día de mañana, bueno, es como tener una inteligencia artificial más poderosa, Ujú. pero, ¿ok? ¿Cómo la integro a mis operaciones diarias? O sea, va a haber una curva de aprendizaje, una curva de adaptación importante por parte de las empresas para poder integrar la AGI. Van a tener que haber desarrollo de herramientas, desarrollo de software, evolución de los procesos para poder integrar todo esto de forma más, digamos, más orgánica. O si no, van a suceder temas como lo que les pasó a Amazon con el tema de sus caídas. Eso, desde mi perspectiva, aumenta aún más el tema de la rentabilidad de la AGI. No es que no se vaya a tener, pero no va a ser en el corto plazo, va a ser quizás en el mediano plazo. Ok. Sí, yo creo que de repente están. O sea, estoy seguro que dentro de la mesa de discusión, o sea, yo me inclino mucho también por el segundo escenario, lo veo muy viable porque se ha hablado mucho del lanzamiento de OpenAI a bolsa, que no sé si ahí se cambiaría el nombre porque OpenAI viene de que justamente se ideó primero para que esto fuese una inteligencia artificial open source, pues esa fue la idea de Elon Musk en un principio, pero bueno, ya estamos viendo que realmente tienes que pagarla para poder tenerla. Yo no sé si a la larga se cambiarán el nombre o se quedarán así por tema de marca, pero yo creo que la AGI sí es un tema de discusión dentro de las negociaciones. O sea, yo creo que le deben estar, dentro de las esferas de este tipo de negociaciones, le deben estar poniendo una fecha posiblemente más cercana de la que en realidad vamos a tener, pero también hay que entender, como tú dices, o sea, las plataformas para que todo esto se pueda utilizar de forma efectiva. Es como cuando Thomas Edison implementó la electricidad, pasaron muchos años para que la gente dejara de usar las velas, para que las fábricas dejaran de usar el gas y metieran electricidad. Igualmente pasó con el Internet para que empezaran a utilizar la fibra óptica que ya había instalada, que hay un crash justamente por eso. Y sin duda yo creo que va a haber un crash en la economía. Yo creo que antes de que repunte va a haber una caída. Es que no quiero ser... Porque hay que entender un poco este préstamo. O sea, es SoftBank que le está dando dinero a SoftBank para hacer esta inversión otros bancos importantes, como los que mencionaste tú, JP Morgan, Goldman Sachs, entre otros, que son grandes bancos. De hecho, tienen un track record de haber participado en inversiones a compañías exitosas como Alibaba, como Binance, que son los creadores de TikTok, como Uber, como No, otras. y no olvides lo que dijiste que me gustó mucho, que es el tema de que están quemando los barcos, Ujú. porque aquí en la misma noticia, SoftBank dice, o sea, o por lo menos el artículo dice que SoftBank vendió toda su participación en Nvidia para concentrar sus esfuerzos en OpenAI. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde voy. Creo que a lo mejor es una combinación de los tres escenarios. Porque tenemos ahí, ya he mencionado, he soltado bastante información sobre el tema de la salida de bolsa de OpenAI, que también tendría que ver con una captación de inversión masiva a nivel mundial. Yo, por ejemplo, trataría de ver cómo invertiría en OpenAI, porque es una computadora, es una compañía que va a repuntar sí o sí y capaz va a salir a un buen precio en un inicio. Pero yo creo que una jugada tan desesperada, o sea, porque tú puedes querer tener la AI, tú puedes querer salir a bolsa, pero de allá a tener que prestar, o sea, es un préstamo, 40.000 millones de dólares, tener que reunir a otros bancos para que tengan ese dinero, que tener que amarrarte a devolver ese dinero en 12 meses. A mí me parece que si no es China, que yo digo China porque es el más cercano a poderle competir a OpenAI y causar terror en la economía americana también, como para que participen los bancos, tiene que sentir algún tipo de amenaza. O sea, ellos de alguna manera quieren cerrar las brechas, quieren decir, ya, yo me quedo con toda esta cantidad de energía, yo me quedo con toda esta tierra para hacer data centers, yo me aseguro todo esto, ¿y qué pasa? Si yo me aseguro todo eso, otra compañía ya no lo puede tener, porque son espacios, son recursos limitados. Para tú poder, digamos, explorar petróleo nuevo y ponerlo a producir y todo eso, son muchísimos más años. Para tú crear una central nuclear desde cero, eso también son años para tú crear, no sé, un embalse, energía hidroeléctrica, todo lo que conlleva la infraestructura de energía, es un montón.
son estudios, encontrar el sitio adecuado, implementar la infraestructura. Wow, o sea, es algo titánico. Entonces, alguien se tiene que asegurar lo que ya está, digamos, el mango bajito, lo rápido. Y eso es lo que te va a garantizar que tú vayas mucho más adelante en la carrera, ¿no? Lo que hablábamos, de repente, si estás muy cerca de otro competidor, capaz tú logras un hito y bueno, viene y al mes te alcanza otro. Pero tienes que buscar la manera de desmarcarte de tal manera que ya la diferencia se note en años. Y ahí sí ya, o sea, definitivamente las cuotas de mercado para OpenAI van a ser mucho más grandes. Yo creo que ellos están viendo alguna amenaza y la quieren cerrar. Es lo que a mí me late. Porque si bien podamos tener la AI cerca o podamos tener la salida a bolsa cerca, no justificaría una movida tan brutal de no ser así. Eh, es que es muy complejo, hay muchas variables. Recordemos que China ya de por sí estaba intentando crear su propia empresa Exacto. especializada en el desarrollo De de chips. microprocesadores, exactamente de chips de alta demanda. Eh, Ahora mismo no recuerdo el nombre de la única empresa en el mundo que lo puede realizar, pero China está buscando construir su versión de esa empresa. Nvidia. Precisamente, no era Nvidia. Ahora mismo no lo recuerdo, Ok. pero ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores. Sí. El tema está en que ese tipo de desarrollos no lo está haciendo OpenAI. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer con todo eso? ¿Hacia dónde van a ir? Recordemos que el enfoque por el momento es siempre buscar más hardware para procesar más información y darle más inteligencia. Quizás con los nuevos enfoques que se publicaron los artículos de Google del año pasado o antepasado, bueno, quizás la cosa vaya por ahí. Están desarrollando tecnología para aprovechar todo esto, ¿no? Realmente no lo sabemos. Recordemos, amigos, que como siempre, esto es solamente nuestra opinión, nuestra visión de lo que está sucediendo dentro de nuestra limitada visión del asunto. No tenemos la última palabra de todo esto. Ahora que lo dices, aunando hilos con la otra noticia que dijiste de que SoftBank está quitando su participación en Nvidia para poder hacer esta inversión en OpenAI, entonces quizás podríamos estar en vísperas de un movimiento de OpenAI de poder producir sus propios chips, porque le está quitando el apoyo a la empresa más grande que produce la GPU. Y sé que había otra empresa, no sé si era que los ensamblaba o algo así, pero No lo tengo aquí en Nvidia la es la que mano. produce la GPU. Y ahora Google tuvo un movimiento hace poco donde ellos están produciendo los TPU, que son sus propios chips, para Gemini. O sea, ellos ya no necesitan a Nvidia. Y si este le está quitando el apoyo a Nvidia, por ahí puede venir ese movimiento. Pero yo lo que digo es, está chévere todo eso, pero ¿cómo? O sea, para devolverle esa plata a ellos, tienes que tú estar previendo que vas a hacer una inversión y un retorno demasiado agresivo. O sea, tienes que tener un plan de mercado demasiado agresivo. O sea, yo no veo cómo es posible que alguien pueda devolver 40.000 millones de dólares. O sea, me explota un poco la cabeza. O sea, solamente se me ocurre que tienen que estar jugando la carta de la. O sea, para poder lograr esa, tiene que ser la carta de la salida a bolsa combinado con algo que ya esté indicando que es la AGI y ya te diga ese poder. Pero lo de Nvidia me dejó un poco pensativo. Fíjate que creo que la empresa era, porque tendría que buscar la noticia, pero aquí hacen una búsqueda rápida y podría estar cometiendo un error, pero es TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la empresa más importante de la fabricación de microprocesadores, controla más del 55% del mercado de fundición, fabricando chips avanzados de 3 nanómetros y 5 nanómetros, con tecnología exclusiva para líderes como Apple, Nvidia y AMD, consolidándose como la líder indiscutible en capacidad y tecnología de vanguardia. Claro, hay que. Si la memoria no me falla, China está trabajando para crear una empresa similar a esta en China para el tema de los microprocesadores. Pero tú ves a OpenAI entrando en ese mercado también. Es que ahí es donde. Bueno, hagamos una nota técnica. Esto es muy importante. Los chips se componen de transistores que se construyen a partir de sílice. El sílice tiene una propiedad que puede, bajo ciertas condiciones, conducir o no la electricidad. Eso le da un potencial enorme para todo lo que es transmisión de datos. Y los chips son los que componen a las GPUs o a las tarjetas gráficas. En el caso de Gemini, ellos están hablando de una TPU porque se quieren basar en un modelo de tensores, otro modelo, pero al final igual necesitan chips. Entonces es muy importante que China está yendo casi a la materia prima
de lo que son las tarjetas gráficas, que son los chips. Entonces, se están asegurando ese mercado. Ahora tú me preguntas, ¿será que OpenAI quiere hacerlo? Bueno, me queda la duda, es porque SoftBank, que no tiene ni un pelo de tonto, o sea, lo que pasa es que también hay que entender que una inversión de este tipo y el actor que está jugando, que es un CEO de muchos años ya en este tipo de inversiones, un visionario del tema tecnológico, etcétera, eh, tiene una probabilidad de acierto mucho más alta que la de cualquier mortal del planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si él está quitando el apoyo a Nvidia, o está quitando sus posiciones en acciones de Nvidia, está previendo que Nvidia puede caer. Porque eso es lo que uno hace como inversor, ¿no? Estoy vendiendo alto antes de que caiga, analizando a inversión inteligente. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Invertir ese dinero en OpenAI. Podríamos estar viendo que si él cree que Nvidia va a caer, es porque ya Nvidia va a perder su monopolio o parte de su monopolio en el tema de tarjetas gráficas. Es una forma interesante de verlo porque tiene todo el sentido del mundo. El tema está en que, ¿por qué ahora? Todavía Nvidia no ha mostrado señales, por supuesto, estamos hablando de altas esferas que tienen información privilegiada que no, obviamente no ha llegado al público en general. Veremos a ver qué va a pasar. Los próximos 12 meses van a ser de mucha tensión, creo yo, de mucha tensión. Pero bueno, solamente quedará esperar y, por supuesto, esperar lo mejor. Sí, porque, ojo, resaltar cuáles son las consecuencias negativas si esto sale mal. Vamos a hablar un poco de eso antes de cerrar el episodio, que sería, está prestándole dinero a un banco que se está haciendo préstamos de otros bancos, lo que te habla de que no había liquidez suficiente en ninguno de estos bancos individualmente para poder hacer ese préstamo, sino que se tuvieron que unir varios. Quiere decir que están prestando una cantidad de dinero, o sea, posiblemente en algunos casos muy equivalente a, o sea, una cantidad muy importante de dinero para cada uno de estos bancos. ¿Y los bancos de qué viven? Viven de tener el dinero depositado de las personas y de las empresas. Entonces, si estos bancos no tienen la capacidad de reponer este dinero y los acreedores quieren sacar su dinero porque prevén que puede haber un riesgo acá, podemos entrar en un colapso económico donde tendría que intervenir el gobierno para poder rescatar a estos bancos, como ya ha pasado en otras crisis. ¿Y eso qué implica? Una intervención del gobierno implica impresión de moneda. Impresión de moneda implica inflación. Inflación implica disminución del poder adquisitivo, desempleo y un montón de cosas más que no queremos ver nunca. Y obviamente cuando pasa una crisis esta en Estados Unidos, en Latinoamérica se siente peor todavía. O sea, es como, wow, puede pasar una crisis prácticamente en la mitad del mundo si esta jugada sale mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si esto se llega a dar, mira, va a ser un efecto dominó, ciertamente. Va a ser un efecto dominó. Tenemos que estar muy atentos a lo que va a suceder. Yo, importante mencionarlo, SoftBank tiene su sede en Japón. ¿Sí? SoftBank como tal nace en Japón. Quiere decir que posiblemente por allí es donde empiece a verse este efecto, ¿sí? Y que posteriormente se va a estar replicando en otras partes del mundo. Pero desde que va a tener un efecto, va a tener un efecto, sí, que sale mal. Es decir, las cosas salen mal. Como ya lo dijiste, mira, no creo que pueda agregar nada más. Lo más importante va a ser el tema de la inflación, el impacto que pueda tener en el bolsillo del público en general. Por lo que hay que estar muy atento y bueno, ser bastante consciente a nivel monetario para buscar la manera de que, no de que no nos golpee, porque va a ser imposible de que sintamos estos efectos, pero que los efectos sean, digamos, los menores posibles, que podamos mitigarlo a la manera de lo posible. Así es. Y bueno, por acá nosotros estaremos pendientes de todas esas noticias y les estaremos informando para que ustedes también puedan tomar sus debidas precauciones, porque yo creo que esto muy posiblemente salga bien a largo plazo, pero que en esa montaña rusa de inversiones y como toda tecnología nueva va a tener su caída, su curva de aprendizaje y eso el mercado, por lo menos de inversiones, lo va a castigar fuertemente. O sea, creo que vamos a tener una caída en algún momento muy fuerte. Así que está preparado. Bueno, la evolución tecnológica siempre ha sido así. Bueno, la evolución
De la humanidad en digamos. general. Y sí, en general, siempre hemos tenido altas, hemos tenido bajas. Esperemos que lo que se aproxima dentro de un año no sea una de esas bajas. Pero bueno, vamos, como ya bien dijiste, estar muy atentos a todas estas noticias. Y en cuanto tengamos un avance, lo estaremos conversando aquí en el canal. Gracias por Sapiens. acompañarnos en este episodio, Sapiens. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.